Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Una vez más recibe el abrazo de papá a través de este canal. El Padre es más real y verdadero que todo lo real y verdadero que percibimos por nuestros sentidos físicos. Hay una mirada espiritual, un oído espiritual, un gusto espiritual, un olfato espiritual, un tacto espiritual. A Dios no lo vemos, pero que lo sentimos, lo sentimos. Hay una percepción, hay una sensibilidad cuando Él desciende y te toca. A veces nos quebranta, a veces hay gente que siente como eléctrico cuando el Espíritu Santo del Padre y del Hijo está ministrando. Bueno, habíamos anunciado en nuestro video anterior lo que venía para cerrando el primer capítulo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Lo que no conocíamos de Él está siendo develado, está aquí siendo quitado el velo, eso es develar, ¿ok? Desvelarse es otra cosa, aunque algunos dicen así, pero bueno. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias y cada una tiene un mensajero. Ya dijimos en el video anterior, pero recordemos, aquí nos está hablando del ángel invisible, del ángel espíritu, criatura en los cielos, ¿cierto? Sino de el mensajero que llevará las cartas. Bueno, dice así: cuando lo vi, ya dijimos la otra preciosa descripción de Jesucristo, caí a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y nosotros los creyentes también, bueno, los que van al infierno también van a vivir para siempre, pero la condenación, guárdenos el Señor. Amén. Dice: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él vino y acabó con la muerte, el pecado y con todo lo que significa y significaba Satanás, que bueno, se va a acabar en su momento. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, volvemos a escribir entre paréntesis, mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias o congregaciones. Entonces se decía que no, que era el pastor de la iglesia, no. Primero, que allí existía otro tipo de iglesia, esto no estaba así compendiado cuando Juan escribió, ni siquiera existían esas iglesias que hoy conocemos. Bueno, en fin, que Dios nos ayude a discernir y a entender y a saber exactamente qué es lo que se nos está diciendo, porque para eso estamos aquí con el Espíritu Santo. Bien, vean esto tan tremendo. Y cómo era que decíamos que efectivamente, así como Pablo escribió a los romanos, a los corintios, a los colosenses, a los filipenses, a otras varias congregaciones, pues Juan, según esto, también tenía encargadas algunas congregaciones, las de Esmirna, Éfeso, y las que vamos a ver, y las que a él se le encarga que les escriba para que sepan cómo las está viendo el Señor, ¿correcto? Porque eso es lo que va a pasar. Mire, Juan anduvo con el Señor dentro de los 12 apóstoles, fue el discípulo amado, pero era hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, y ahí a él el Señor los llamó hijos del trueno, Boanerges. Boanerges significa eso, o sea, eran de temperamento duro, difícil, por eso los llamó así, hijos del trueno. A los dos eran hermanos. Ok, Juan y Santiago, que realmente es Jacobo. Ok, bien, eso por un lado. Por el otro, miren que Pablo no anduvo con el Señor y sin embargo tenía la revelación completa, y él también perseguía a la iglesia, y el Señor le dijo: ¿por qué persigues a mis hermanos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Le dijo: Saulo de Tarso, después Pablo, ¿por qué me persigues? Y otro que era duro de roer y negó al Señor y demás, pero fue uno de los principales pilares después de esa sí, la iglesia, los 3000 después de Pentecostés que se convirtieron. Allí estaban 120 y se volvieron 3000 muy rápido. Ese es el poder de Dios, ¿no? Fue Pedro. Entonces tenemos 3 apóstoles, 2 que caminaron con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y uno que no, pero que fue el apóstol a los gentiles. Y ahora miren lo que escribió Juan. Juan escribe un evangelio que no es de los sinópticos, que Mateo, Marcos y Lucas, si son sinópticos, tú averiguas qué significa eso, si no después lo miramos, pero bueno, que cuentan más o menos lo mismo con distintas perspectivas, pero Juan es muy diferente, ¿sí? Y es, bueno, eso, después de ser el hijo del trueno, él se vuelve en el que Dios amaba, Jesucristo amaba, bueno, Dios el Hijo el Padre encarnado,
Y además de eso le permite escribir 3 cartas que son las más preciosas sobre amor de Dios y sobre el amor entre hermanos, pero también el Apocalipsis, o sea, lo que estamos viendo. Entonces, y Pedro, pues obviamente fue el que empezó la iglesia, no es la roca, la iglesia que cogió por ahí alguna denominación muy fuerte, por cierto, en el mundo, sino que la roca no, la roca es Jesucristo. La roca es la roca, firme, el Señor Jesús. Solo que a él le dijo Simón porque era piedra y lo volvieron roca, roca grandota, no. Era piedra en el sentido de que antes era como una caña ahí que no tenía mucho fundamento, tenía mucho mal genio, digamos, o mucho temperamento también, pero le faltaba solidez que en el Evangelio, en conocer al Señor. Eso es lo que da fundamento, eso es lo que da firmeza, eso es lo que da raíces para que no seamos movidos por vientos de doctrina y filosofías humanas y doctrinas de hombres y tradiciones que no tienen nada que ver con la eternidad. Todo lo clásico, muy hermoso, muy lindo, música, arte en todas sus manifestaciones, expresiones, pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar, eso dicen las cartas de Pedro, entre otras también. Y Pedro a propósito también escribió algunas cartas. Y bueno, algunos dicen que Marcos tampoco estuvo con el Señor y que fue Pedro el que le contó las cosas que debía escribir para poder dejar testimonio de lo que hizo nuestro Señor a su paso por la tierra. Bien, entonces vamos a empezar ahora el capítulo 2 con los mensajes a las 7 iglesias, pero queríamos hacer este compendio de asuntos de lo que la misma Biblia nos muestra de quién toma al Señor como discípulo, como apóstol, estando o no con él en su periplo de 3 años y medio, y cómo es esto para que podamos entenderlo mejor. Vamos a hacer en el próximo video un recuento de lo más importante para que nos quede muy firme, y por favor léete una y otra vez de aquí a que nos veamos, o pues además porque vamos acompañando este proceso, capítulo 1 de Apocalipsis, y pídele al Espíritu Santo que te acompañe en la interpretación para que sepamos firmemente qué es lo que se nos está mostrando, que es todo lo que va a empezar a suceder en estos tiempos, ya está pasando, y bueno, para poder saber cómo reaccionamos y cómo actuamos también. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, igualmente a ti, Espíritu Santo. Bendice a alguien más, aparte de bendecirte tú con esto que estamos hablando y de escudriñar la palabra en este capítulo 1 de Apocalipsis, y suscríbete al canal si no lo has hecho. Bendiciones, aleluya, amén, amén.